Por un Chile que alimenta el mundo, aquí comienza El Agro, un espacio para conectarnos con nuestra tierra a través de los temas que destacan en la agenda del sector agroalimentario. Una presentación de Revista Mundo Agro, Maniplex B-Moly, la decisión inteligente para la caída de hojas. Más información en sumitomochemical.cl y espero más rendimiento por hectárea con Intelligence. El Agro en agricultura. Conduce la periodista Verónica Díaz. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos al Agro. Estamos iniciando un nuevo programa junto a ustedes, un programa especial, una emisión que será solamente en este día de 1 hora porque estamos, como ya saben, previos a la cuenta pública del presidente de la República este 1 de junio. Por lo tanto, tendremos un programa especial y un invitado especial también. Antes de comenzar, quiero saludar a nuestros auspiciadores que hacen posible este contacto. Gracias a ellos nos encontramos semanalmente junto a ustedes. Point, Carls, Stoller, Sumitomo, Peumen Innovation y Semillas KWS. Muchísimas gracias. Y lo primero, una recomendación. Conoce nuestra nueva línea de bioestimulantes foliares Rucam, soluciones nutricionales para tus cultivos. Point, entregamos calidad. Y también mantenga su cultivo a prueba de heladas con CryoProtect, el antiheladas orgánico certificado por EcoCert. Encuéntralo en cryoprotect.cl. Bueno, vamos a entrar de inmediato en materia porque vamos a aprovechar prácticamente esta hora que tenemos de emisión en el día de hoy. Hoy, justamente, como les decía, el presidente Boric va a entregar la tercera cuenta pública de su gestión en medio de lo que es la crisis de seguridad y economía del país, situación que estamos viviendo. Año en el que además ha habido desencuentro, digámoslo, con todas sus letras con el mundo empresarial a propósito de los emplazamientos que ha hecho el primer mandatario al sector. Y prácticamente a 1 hora que estamos del informe del mandatario al país, en esta entrevista queremos conocer la visión del presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, a quien agradecemos especialmente este contacto. Antonio, ¿cómo está? Muy buenos días, gusto de saludarlo. Mucho gusto, Verónica, encantado de estar en tu programa tan informativo y tan importante para la agricultura chilena. Así que muchas gracias por la invitación. A ver, la pregunta acá de cajón. ¿Qué expectativas tiene Antonio o tienen como gremio ante la cuenta pública del presidente Boric que ya viene en unos minutos más? Bueno, yo creo que uno va aprendiendo en la medida que va gobernando, ¿no? Se hace camino al andar. Nos pasa mucho a los empresarios, ¿no? Que vamos aprendiendo en la medida que vamos realizando nuevos proyectos y esa experiencia se va acumulando y a uno le permite ir eh, corrigiendo, a uno le permite ir viendo cuál es su objetivo final, cuál quiere que sea su legado, su sello, ¿no? Y yo creo que en la política es lo mismo. Lo que nosotros esperamos de esta cuenta pública es primero un nuevo tono, un nuevo lenguaje, una nueva forma de conversar respecto de los problemas de la ciudadanía, ¿no? Está bien, nosotros gobernamos ¿para qué? Para servir a los ciudadanos, para servir a las personas, para mejorar la calidad de vida de las personas. El objetivo de un gobierno, en definitiva, es ese, ¿no? Poder contribuir al desarrollo del país. Entonces, nosotros como sector agrícola esperamos que el presidente Boric hoy día, en su cuenta pública, inicie un nuevo tono cercano, un lenguaje de respeto, y también queremos ver algunas propuestas, Verónica, que las podemos conversar durante el programa, pero yo creo que la forma siempre es muy importante, ¿no? Así Claro que que esperamos un nuevo ciclo, ¿no? Queda 1 año y medio de gobierno, una nueva etapa. Este es el puntapié inicial para enfrentar el segundo tiempo, diría yo. segundo tiempo un poquito pasado. ¿Habrá tiempo todavía, Antonio, para anuncios o resultados? Se dice que trae poco de aquellas dos cosas. Bueno, yo creo que no es bueno especular. Lo primero es analizar con mucha objetividad el discurso del presidente. Es una cuenta pública
muy importante, ¿no? Porque esto va a marcar el sello de su gobierno. Entonces, nosotros esperamos que se aborden los temas más importantes. ¿Y cuáles son esos temas? ¿No? Lo hemos dicho con mucha fuerza, ¿no? El tema de orden público y seguridad, cómo estas bandas de crimen organizado se desplazan hacia los sectores rurales, ¿no? Está el tema de cómo poner en marcha la economía, que tanto hemos hablado. Está todo el tema de la educación, todo el tema de la salud, listas de esperas de la salud, está el tema de la reforma de las pensiones, está el tema del pacto de crecimiento. En definitiva, yo creo, Verónica, y creemos como sector agrícola que esta cuenta pública va a marcar el rumbo de lo que queda de gobierno. Por lo tanto, es muy importante, ¿no?, lo que hoy se diga respecto de cómo abordar los problemas de los ciudadanos, de la gente de a pie, ¿no? Y esperamos, por supuesto, siempre anuncios importantes para el sector rural. Tenemos todo el tema de la infraestructura hídrica de Chile, ¿no? Tenemos todo el tema de cómo seguir abordando los nuevos mercados, los nuevos tratados de libre comercio. El presidente este año hace un viaje muy importante a la India, ¿no? En fin, creemos que es una cuenta pública muy importante donde en el centro tiene que estar, ¿no?, los problemas reales de la gente, y nosotros particularmente como sector agrícola siempre hemos puesto el tema de la infraestructura hídrica de Chile, que es muy importante, entre otros temas, ¿no? Se lo voy a preguntar unos minutos más adelante porque quiero partir con el tema de seguridad. Antonio, ¿esperan que hayan anuncios cómo seguir abordando la violencia en la macrozona sur y zonas rurales? Porque la SNA ha dicho que hoy día la inversión en seguridad es bien importante. Y se lo pregunto a propósito de que también hace pocos días el delegado presidencial de la macrozona sur hizo un balance y dijo que la violencia se había reducido en un 60%, que hecho desde los atentados incendiarios hasta daños a las personas, hasta daño en el patrimonio de las industrias productivas se habían disminuido. Dice que hay un plan de seguridad agroalimentaria que ha generado una de las mayores fortalezas, donde el presidente incluso de Corma, Juan José Ugarte, ha señalado que en la Araucanía han bajado en un 80% los delitos de robo con madera. Dice, esto nos avala que estamos en el camino correcto. ¿Cree usted que es así y cree que van a haber anuncios en ese sentido? Bueno, primero mandar un mensaje afectuoso, un saludo cariñoso a todos los agricultores de la macrozona sur. Rendir un homenaje a los 3 carabineros caídos en Cañete, ¿no? Rendir un homenaje a todos los agricultores que producen alimentos en la macrozona sur, que es una zona de Chile que tiene un tremendo potencial turístico, agrícola, tiene un tremendo potencial en las energías renovables, y que el aprovechar esas oportunidades solo lo puede frenar la inseguridad, ¿no? Entonces, vamos por parte, Verónica. ¿Qué nos decía el general de ejército a cargo de la macrozona sur hace algunos días en visita del directorio de la SNA a la zona? Nos costó mucho y pedimos como Sociedad Nacional de Agricultura el estado de excepción constitucional, ¿no? Que habían muchas aprensiones de esto de militarizar la macrozona sur. Bueno, nadie quiere militarizar una zona, pero cuando hay una célula terrorista como la que asesinó a estos 3 carabineros, ¿no?, la que impide el desarrollo de la región, es muy grave, y por eso pedimos el estado de excepción constitucional. Y se declaró el estado de excepción constitucional, y el general de ejército, ¿no?, a cargo de la zona, nos decía que efectivamente han bajado el nivel de usurpaciones, de robos, de violencia, ¿no? Ahora, no es la solución definitiva, por cierto. No hay que desconocer que hay una célula terrorista en la macrozona sur, que son muy pocas personas, pero que hacen mucho daño. Importante decir que no tienen nada que ver con el pueblo mapuche, ¿no? Y no tienen nada que ver
con gente buena y trabajadora de los pueblos originarios de la zona. Eso hay que decirlo. Pero también ayudó mucho, Verónica, una cosa que también pedimos como Sociedad Nacional de Agricultura, que es el proyecto de ley de robo maderas. Tenemos un nuevo proyecto de ley y ha ayudado muchísimo a bajar los robos de madera. También pedimos con mucha fuerza la ley de usurpaciones. Y tenemos una nueva ley y eso ha hecho que podamos combatir las usurpaciones, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Por Dios que son importantes tomar medidas sin prejuicios políticos. Se decretó el estado de excepción constitucional, tenemos 2 nuevos proyectos de ley, ley de robo madera, ley de usurpaciones, y eso ha ayudado. No podemos bajar los brazos, no nos podemos confiar, ¿no? Porque no es posible, Verónica, no es posible que en una zona tan rica para desarrollar la agricultura tengamos que implementar un plan de cosecha segura. O sea, cosechar con protección policial, ¿no? No es normal que eso ocurra en un país como el nuestro. Entonces, bienvenida a este fast track que esperamos que esté en la cuenta pública legislativo para combatir, ¿no es cierto?, todos los temas de orden público y de seguridad. También esperamos el fast track, ¿no es cierto?, para poner en marcha la economía de Chile, pero creo que es cierto que hemos tenido menos problemas en la macrozona sur, pero no podemos bajar los brazos. Ok, ¿solo Porque sí o no? ¿Es partidario que se mantenga el estado de excepción por ahora? de todas maneras, ¿no? De todas maneras. Y también somos partidarios de este fast track legislativo, que son más de 21 leyes que aborda el tema del nuevo Ministerio de Seguridad, el tema de la inteligencia, ¿no es cierto?, para combatir el narcotráfico y la delincuencia. También esperamos que esté las reglas de uso de la fuerza, ¿no es cierto? En fin, que estén todos estos proyectos de ley que dicen relación con disminuir la violencia en la macrozona sur. Ok, estamos conversando con Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. Pequeña pausa, la primera del programa del día de hoy. Volvemos al tiro. Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz. Seguimos aquí en El Agro. Les cuento que Maniplex de Moli, haz que tu huerto sea la envidia del sector con una gestión inteligente de la caída de las hojas, está con nosotros aquí en El Agro. Elegir Sumitomo Chemical es una cuestión de filosofía. Y seguimos conversando con Antonio Walker, presidente de la SNA. Vamos a la otra materia, Antonio, que le había adelantado. Usted ha dicho que, comillas, no queremos seguir quejándonos, sino aportar, ¿verdad? Bueno, y en infraestructura hídrica ha propuesto la necesidad de inversión pública privada, simplificar procesos administrativos, obras alternativas, generar una política de concesiones. ¿Cuáles son las respuestas que ha tenido frente a esto por parte de la autoridad, Antonio, por parte de esta propuesta que ha hecho la SNA? Bueno, yo hice esa entrevista que tú mencionas, Verónica, el mismo día que se hizo el desayuno de la Cámara Chilena de la Construcción. El presidente había leído la entrevista, ¿Ya? ¿no? Y lo resaltó en su discurso. Dijo, yo quiero valorar el discurso del presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, que quiere pasar del diagnóstico a las propuestas, ¿no? Entonces, mi primera reflexión, Verónica, es que está bien, los gremios tenemos que estar muy atentos para denunciar las cosas que no nos parecen, pero también tenemos que ser muy propositivos, ¿ah? Y a cualquier gobierno que tiene muchos problemas, le ayuda tener un gremio que diga, aquí tenemos propuestas concretas, ¿no? Entonces creo yo que la forma de relacionarnos en lo que resta de este gobierno, ¿no es cierto?, además de hacer ver los problemas que tenemos en el agro y en el país en general, porque uno es parte de una comunidad, uno no es parte solamente de un rubro, ¿no es cierto? Y la agricultura tiene mucha interacción con las comunidades, con las personas, ¿no es cierto? Entonces no es solamente el tema agrícola el que nos interesa,
sino que hay muchos temas transversales, como el financiamiento, como el orden público, como poner en marcha la economía, como el tema hídrico, como el tema de educación, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros elaboramos propuestas concretas después de haber recorrido Chile. Y vamos a ir a ver al presidente en los próximos días para entregarle nuestras propuestas. Presidente, aquí hay un documento que tiene 6 lomos de toro que hacen que la agricultura no se pueda desarrollar. Y cada uno de estos temas tienen propuestas. Primero un diagnóstico, ¿no es cierto? Está el tema del orden público, está el tema de la infraestructura hídrica, el tema de la sustentabilidad, que es muy importante, el tema del financiamiento, el tema de la apertura a nuevos mercados, de la competitividad. Ojo, Verónica, porque hemos perdido competitividad. Así lo dicen los números si comparamos la década del 2003 al 2013 versus la década del 2014 al 2024, ¿no? Porque el ministro de Agricultura por ahí me dijo, pero Antonio, tú hablas de que hemos perdido competitividad. Sí, ministro, hemos perdido competitividad. Es un hecho de la causa. No nos gustaría que fuera así, pero si analizamos los números de las 2 últimas décadas, nos damos cuenta que hemos perdido competitividad. Entonces, Verónica, ¿cuál es la disposición de la Sociedad Nacional de Agricultura? Entregarle al presidente de la República un documento que elaboramos después de haber recorrido Chile. Fuimos a conversar con los gremios, con los trabajadores, con los agricultores, y este trabajo se levanta desde la base. Este trabajo, donde hacemos este diagnóstico y estas propuestas, no vienen de un profesor de una universidad, vienen de la gente que está con los pies en la tierra, de la gente que está en el mundo real, de la gente que está produciendo alimentos, de la gente que vive en regiones. Y yo creo, Verónica, como así me lo ha hecho ver el ministro de Agricultura, porque le entregamos esta propuesta a él, que va a ser muy bien aceptada. Antonio, ahora, dentro de las propuestas, evidentemente se aborda el tema de la crisis hídrica, las desaladoras, y justamente quiero preguntarle lo siguiente. ¿Cómo se explica que surjan, por ejemplo, iniciativas como la de esta planta desaladora impulsada por el municipio de Casablanca, que firme un protocolo de acuerdo con la española SACIR, Aguas, para avanzar en la iniciativa de este tipo, pero por otra parte hayan tramitar proyectos como el de Transelec y Marubeni para Codelco, que aparte de tramitar una concesión marítima y la aprobación ambiental, este proyecto se dice requiere más de 400 permisos sectoriales, más de 20 entidades y cruza 3 municipalidades? No tiene que ver directamente con el sector agrícola, pero da cuenta de la realidad que existe en ese sentido en cuanto a permisología. ¿Cómo se puede entender esto y qué es lo que proponen ustedes? Bueno, este es un hecho muy importante, Verónica, porque cuando hablamos de infraestructura hídrica de Chile, y donde hay 101 cuencas, 1.500 ríos, 150.000 kilómetros de canales para abastecer a más de 300.000 agricultores, y donde Chile es el país más vulnerable al cambio climático. Chile es el país del mundo donde hemos tenido la menor disminución de precipitaciones del mundo. Entonces, ocurre que desde la región metropolitana al norte de Chile, la desalinización es una alternativa muy importante para poder producir alimentos y para poder seguir desarrollando la agricultura. Ejemplos, Verónica, la Ligua Cabildo Petorca. Acuérdate que ahí llovían más de 250 milímetros. Sí, Hoy sí. día llueven 18 milímetros. Ahí habían 15.000 hectáreas plantadas de frutales. Hoy día hay 3.000 hectáreas de plantadas. ¿Y qué ocurre? Que el desierto también este año llegó a Coquimbo. Y lo que está viviendo la región de Coquimbo es muy parecido a lo que vivieron esas 3 comunas de la región de Valparaíso. Entonces, vemos las experiencias comparadas en el mundo cuando tenemos un océano Pacífico y un país tan delgadito y largo como Chile, que la desalinización es una alternativa viable. ¿Qué desaladoras? Multipropósitos. Agua para el consumo humano, para la minería, para la agricultura y para la industria. No solamente agua para el consumo humano, porque cuesta más financiarla,
¿no? Bueno, y para construir una desaladora se requiere una serie de permisos, ¿no? Y por eso queremos que en esta cuenta pública de una hora más exista, ¿no es cierto?, abordar el tema de la permisología con urgencia, porque no puede ser que para hacer un embalse nos demoremos 13 años en estudiarlo y a lo mejor 20 en construirlo, ¿no? Bueno, lo mismo ocurre con una desaladora. El problema, Verónica, lo tenemos hoy, no en 13 años más. Por lo tanto, esperamos que en esta cuenta pública hablemos de la modernización del Estado, hablemos de la desburocratización del Estado y hablemos y abordemos el tema de la permisología, ¿no? Porque somos uno de los países más burocráticos de los países OCDE y eso es reconocido por Moro y Cristiano. ¿Cómo ve usted, pensando en que se puede avanzar en ese sentido y modernizar el Estado, acelerar los trámites y todo eso, cómo ve el avance en la construcción de nuevos embalses también, Antonio? Bueno, son varios temas, Verónica, estamos muy expectantes porque estamos a pocas horas de escuchar la cuenta pública, ¿no? Entonces, y que no se nos olvide hablar de la reforma del sistema político, Verónica, que es re importante. También Pero sobre nosotros vemos que no nos podemos, primero se agradece que viene Bollenar, debemos terminar Zapallar y Punilla, que son dos embalses muy emblemáticos, que este año esperamos que se pueda hacer la licitación definitiva de ambos. También esperamos que haya nuevos proyectos de embalse para la región metropolitana, ¿no? No nos olvidemos que el 40% de Chile vive en Santiago. Entonces, el agua para el consumo humano compite con las comunas rurales, porque no nos olvidemos que la región metropolitana también está compuesta por muchas comunas rurales, ¿no? Y el sector agrícola ha sido muy generoso con el agua para el consumo humano de las grandes ciudades. Entonces, esperamos el embalse de Zapallar, de Bollenar, de Punilla, esperamos anuncios para Valparaíso y la región metropolitana, porque hay una cartera de 26 embalses y necesitamos urgente acelerar el tranco para que esos embalses se puedan construir. Y aquí, Verónica, es muy importante la comprensión que tenga el Ministerio de Desarrollo Social, la comprensión que tenga el Ministerio de Obras Públicas, de Economía y Hacienda con el MOP, ¿no? Yo sé que el ministro de Agricultura ha estado empujando estas grandes obras de riego, pero el ministro de Agricultura necesita socios, ¿no? Y esos socios son otros ministros de otras carteras que son los que manejan la billetera fiscal, ¿no? claro. Entonces, la alianza que aquí puede hacer el ministro de Agricultura con otros ministerios es fundamental para terminar, o empezar, más bien yo diría, Verónica, el relanzamiento de la reconstrucción de infraestructura hídrica de Chile, porque las obras de riego, las grandes obras de riego que tiene Chile, se hicieron hace 60 años, ¿no? Y nosotros, hay que reconocerlo, hemos hecho poco en esta materia. Y Chile, vemos este déficit de precipitaciones, vemos cómo el desierto llega a Coquimbo, cómo hace algunos años llegó a estas 3 comunas de Valparaíso. Por lo tanto, para recuperar competitividad, tenemos que construir esta infraestructura hídrica. ¿Y sabes qué, Verónica? Hay que mirar Perú. Fíjate que siempre hablamos de los países OCDE o los países anglosajones. Mira lo que ha hecho Perú. 2 obras de riego de 1.800 millones de dólares, ¿no? Que se hizo una alianza público-privada y por Dios que le está yendo bien a Perú Así con es. las nuevas obras de riego, con la infraestructura portuaria que está construyendo. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que recuperar, y esa es nuestra propuesta, las alianzas público-privadas y el sistema de concesiones que le ha hecho tanto bien a Chile. Por un lado, le ahorra plata, ¿no es cierto?, al Estado de Chile y se construye esta alianza público-privada que hace mucho más fácil la construcción de la infraestructura en general de Chile y especialmente la infraestructura hídrica.
Estamos conversando con Antonio Walker, presidente de la SNA, aquí en el Agro. Vamos a hacer una pequeña pausa. Antes les cuento que un verdadero productor sabe que si el frío se empieza a tardar, las puntas verdes puede desactivar. Con ProStar Plus descubrirás el poder del único homogenizador que puede ser aplicado en puntas verdes. ProStar Plus es profloración homogénea, pro ahorro y más productividad. Encuéntralo en stoller.cl o en tu distribuidor más cercano. Pausa comercial. Antonio le pido que no se espere. Volvemos de inmediato. Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Seguimos aquí en el Agro conversando con Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, en estas horas previas a escuchar la cuenta pública, la tercera del presidente Gabriel Boric. Antonio, ahora en materia de exportaciones, revisemos qué pasa con el sector. Bueno, sabemos que las cerezas chilenas han experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años con China, ¿verdad? Capturando el 91% de los envíos totales en la última temporada. Sin embargo, la alta dependencia de un solo mercado genera preocupación, ya que me imagino la diversificación limitada podría implicar riesgos a futuros. Se lo pregunto, ¿cuáles son los riesgos asociados a una alta concentración de las exportaciones en un solo mercado? Bueno, impresionante lo que ha pasado con la cereza, Verónica. Más de 2.500 millones de dólares, más de 400.000 toneladas, más de 70.000 hectáreas en Chile, una especie maravillosa que está generando mucho bienestar en las comunas rurales donde se producen. Un pequeño milagro, además del mucho trabajo que hay detrás, ¿no? Porque hay que reconocer que la inversión inicial es muy alta. Pero, Verónica, esta ha sido una gran noticia para Chile. Siempre hablamos de las malas noticias. Esta es una gran noticia para Chile, que está empleando a mucha gente y que de los 6.000 millones de dólares de la fruta fresca, ya casi 3.000 van siendo de cereza, ¿no? Increíble. Ahora, claro, yo creo que el primer desafío, Verónica, es cuidar China. Cuidar China. ¿Cómo se cuida China? ¿No? Con mucha reciprocidad, ¿no? En cuanto a los tratados de libre comercio. O sea, si no queremos que China nos ponga dificultades, aranceles, bueno, nosotros no se las pongamos a ellos, ¿no? Yeah. Es nuestro principal socio comercial, emparejemos la cancha, las mismas reglas del juego, tanto para importar de China como para exportar de Chile a China, ¿no? Ahora, el desafío es, número uno, calidad, número dos, calidad, número tres, calidad. La calidad y condición de la cereza no puede verse afectada por el aumento del volumen que vamos a tener el próximo año, por lo menos. Este año exportamos 83 millones de cajas de cereza. Próximo año probablemente, Verónica, vamos a exportar 100 millones o un poquito más. Entonces, el llamado es a tener una cereza firme, de muy buen sabor, de muy buen aspecto, con un pedicelo verde, de buen calibre, rojo, porque este es un producto caro, esto es un regalo, ¿no? Que hace una persona a otra persona, es un regalo que refleja un signo de amistad, de cariño, Claro. de afecto, de confianza. Entonces, primer desafío, Verónica, cuidar China y penetrar China, hasta todas las regiones del interior de China. Y eso se hace con calidad y cumpliendo los programas comerciales. Y en segundo lugar, diversificación. Claro que es verdad, tenemos que seguir abriendo mercados como el sudeste asiático, fundamental, como India, como Medio Oriente. Tenemos que colocar más fruta en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, pero ese es un gran desafío que lo estamos abordando con ProChile, con el Ministerio de Agricultura, con la Subsecretaría de Relaciones Internacionales, en conjunto con los gremios. Tenemos el Comité de la Cereza, ¿no? Y todos estamos abocados a cuidar esta actividad que tanto bien le está haciendo a la agricultura chilena, pero esto recién comienza, como me dijo el embajador de China hace unos días, ¿no? Esto hay que cuidarlo.
Antonio, hace poco, creo que, no sé, hace un par de días se conoció esto de que la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales ya iba a empezar a tratar de llegar a un acuerdo finalmente con la autoridad norteamericana por este tema de la denominación de los quesos y para abrir, por último, para que termine o se concrete el System Approach que todavía estamos ahí esperando, ¿no? Sí, bueno, eso es algo que esperamos para que la gente entienda, Verónica, qué es lo que es el System Approach, que los agricultores tienen que fumigar en destino sus uvas, ¿no? Y al fumigar esas uvas, ¿no? O esos productos, se deteriora la fruta, pero uno le exigen fumigación. Claro. Entonces, el sacarle la fumigación a las regiones de Chile que han podido cumplir todos los protocolos que estableció Estados Unidos, es muy importante. Nosotros esperamos que este año se pueda concretar. A mí como ministro de Agricultura me tocó ir por el día a Washington a conversar con el ministro de Agricultura. Ya en ese tiempo había un acuerdo, sentimos mucho que ese acuerdo no se haya cumplido, Claro. usando, yo diría, un pretexto, Verónica, Sí. este tema de los quesos. Así que esta side letter que se queremos firmar para clarificar el tema de los quesos con denominación de origen es fundamental para que de una vez por todas Sí. podamos exportar sin fumigar nuestros productos. Bueno, ya que hablamos de la uva, de las cerezas, todavía Iván Marambio, presidente de Frutas de Chile, dijo que todavía queda mucho y como decía usted también por crecer en China. ¿Esto para todas las frutas, para todas las exportaciones, Antonio? No, es para regiones y especies en particular que tienen alguna plaga como No, el no, 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 no. grenache, ¿no? Volviendo al tema de China, el Eh, mercado chino, se lo pregunto porque, por ah, ejemplo, los perfecto. carozos también están entrando, Sí, entonces, sí. ¿cómo ve el mercado para las Sí. otras No, frutas? no, sí. Verónica, China es nuestro principal socio comercial. China tiene más de 1.200 millones de habitantes. Además, con China tenemos una historia de comercio y de intercambio cultural y de afecto muy profunda. No es menor que Chile haya firmado el primer tratado de libre comercio con China. Entonces, sí, claro, que hay mucho espacio también para exportar a China. ¿Por qué? Porque estamos en contrastación. Segundo, porque tenemos un clima mediterráneo. Y ese clima mediterráneo hace que los productos chilenos tengan tan buen sabor. Y el chino es muy sensible al paladar. Por lo tanto, le interesa mucho Chile, porque nuestra fruta, además de tener muy buena condición y muy buena calidad, tiene muy buen sabor, ¿no? Entonces, tiene muchas ventajas comparativas respecto de otros países. Por lo tanto, nosotros esperamos que, y lo hemos conversado muchas veces con el embajador de China, que es una gran persona. A mí en los últimos 15 días me ha tocado estar 3 o 4 veces con él conversando este tema. Hay un interés común, nuestro interés es seguir conquistando China, pero para China, por su seguridad alimentaria, es muy importante Chile, Ya. ¿no? Porque es un país que está abierto al comercio, un país que tenemos esta isla fitosanitaria, somos un país confiable. Es bien increíble, Verónica. Yo vivo en el Maule hace muchos años. Tú vas a un restaurante, a un hotel en diciembre, en el Maule está lleno de chinos, Ah, ¿en ¿no? serio? En Que el vienen, Maule. claro, tú llegas a un restaurante, llegas a un hotel y está lleno de personas de China que vienen a hacer negocios con nosotros. Yo llevo 38 años en el Maule, entonces es muy impresionante ver cómo las regiones de Chile se conectan al mundo, ¿no? O sea, ya no Claro, necesitamos pasar por Santiago para hacer negocios, Verónica. claro que sí, me Antes imagino. todos llegaban a Santiago, a un hotel en particular. No, ahora los boletos directo a O'Higgins, directo al Maule, directo a Puerto Montt, a donde sea. Pero ya este mundo globalizado y tecnológico nos permite Así es.
desde el lugar de origen hacer negocios con todo el mundo. Antonio, bueno, ya, y evidentemente, y a propósito de no pasar por Santiago, todo esto en el entendido que la actividad logística y portuaria funcione bien, ¿verdad? En ese sentido, y a propósito de este último paro ahí en Coronel que provocó tantas pérdidas, José Miguel Steinmeier, presidente de Socavío, hablaba de que era necesario un proyecto de ley que modernice el sistema, finalmente. ¿Cómo ve usted esta arista? Bueno, tiene toda la razón, José Miguel. Lo hemos conversado con el CAS, asociación gremial que preside José Miguel. Lo conversamos el martes en la CPC, esto con Ricardo Mewes, Verónica. La logística es muy importante porque Chile es un país muy pequeño, muy lejos del mundo y literalmente tenemos que llegar al otro lado del mundo. Claro. Acuérdate, Verónica, cuando éramos chicos nos decían, si tú haces un hoyo muy profundo, ¿dónde llega? A China. O sea, Ah, China claro, está, al otro bueno, lado. China está al otro lado del mundo. Y cuando uno trabaja con productos perecibles, eh, el viaje es muy largo, entonces no podemos perder tiempo, ¿no? Y la logística es fundamental, y los puertos tienen que funcionar, y los camiones y el transporte tienen que funcionar, y el SAC tiene que funcionar, y todo tiene que funcionar. Y cuando no funciona, ¿qué nos pasa? Perdemos credibilidad con los recibidores del mundo. Por eso no puede ocurrir, ¿no es cierto? Porque está bien negociar con los puertos o los trabajadores, está bien negociar con los transportistas, pero no a los chantajes, ¿no? Y hay muchas veces que estas negociaciones tienen más características de un chantaje a una negociación laboral. Pero en términos de modernización, Antonio, claro, más allá de la negociación con las personas, ponía de ejemplo el nuevo puerto, a propósito que mencionamos de Perú, en Chancay. Digamos que es un puerto que, claro, con la más alta tecnología ha llevado a Perú a un nivel que justamente no ha robado parte de la competitividad, ¿o no? Sí, yo creo que nos quedamos dormidos un poquito en la infraestructura de Chile. Yo creo que la política de los acuerdos hay que reimpulsarla urgente. La política de concesiones hay que reimpulsarla. Chile ha invertido, si no me equivoco, 106.000 millones de dólares en esta política de concesiones, donde hay una cantidad enorme de proyectos, que es plata que el Estado se ha ahorrado, ¿no? Que son inversiones hechas por los privados, y esa plata se ha podido destinar a educación, a salud y a otras cosas. Entonces, en los puertos, lo mismo. Perú está con este tremendo megapuerto de Chancay a Shanghái. Bueno, ¿y qué pasa con el megapuerto de San Antonio, Verónica? ¿No? Claro. ¿Y qué pasa con la modernización de Valparaíso? ¿Y qué pasa con la modernización de otros puertos de Chile? ¿No? Cuando es un país que tiene esta cantidad enorme de kilómetros de costa y donde el transporte marítimo es fundamental. Incluso hablamos de estos corredores bioceánicos para salir por puertos de Chile hacia el Pacífico. Entonces, creo que hay que aprender de las cosas buenas que hemos hecho. Y en los últimos 40 años en Chile ha habido mucho progreso, y ese progreso se debe a la política de los acuerdos y fundamentalmente en infraestructura, a que hubo toda esta política de concesiones. Estamos conversando con Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. CALS, son 28 sucursales de Erika Frutillaro, 11.000 productos para tu campo y más de 80 años de experiencia. CALS, de lo agrícola, lo mejor. Espérennos, vamos a una nueva pausa pequeñita, volvemos de inmediato. Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Ya estamos de regreso aquí en El Agro, en este programa especial, esperando la cuenta pública del presidente Boric.
Nosotros aquí en el Agro abordando también distintos temas con nuestro presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker. Garantiza tu rendimiento con Intelligence de KWS, un híbrido de maíz intermedio con alto potencial de rendimiento, la elección inteligente para tu éxito. Y asegura tu rendimiento con Cleopatras de KWS, un híbrido de maíz semitardío de máximo potencial de rendimiento. Nace un nuevo líder para la zona centro-norte. Bien, Antonio, vamos, ya pasó un mes casi, ¿no? De la implementación de la ley de 40 horas, quedando en 44 horas para este año la jornada laboral. La SNA pidió cambiar la legislación para incrementar el porcentaje de tope para la contratación de mano de obra de migrantes en el país con el fin de cumplir con el tema de las cosechas. Asimismo, abogó para que los colaboradores extranjeros también puedan tener más plazo para mantenerse en el país. ¿El 15% de tope actual debería flexibilizarse? Sí, de todas maneras, Verónica, yo creo que tenemos que irnos adaptando a la realidad. Lo demás es tapar el sol con un dedo. Nosotros siempre hemos abogado por una inmigración ordenada. Bienvenidos los inmigrantes, lo hemos dicho muchas veces, pero con visa de trabajo, con sus papeles al día. No es cosa de llegar a entrar a Chile, hay que ver los antecedentes de las personas que ingresan a Chile, ¿no es cierto? Y los inmigrantes han hecho una contribución a la agricultura chilena tremenda. Y eso hay que decirlo con todas sus letras. Pero tenemos que ordenar la casa en esta materia. Por lo tanto, si no hubiéramos tenido los inmigrantes, Chile no hubiera podido cosechar, ¿no? Entonces, vemos que la ley del 15% de extranjeros se quedó corta. Yo creo que eso hay que urgentemente abordarlo, ¿no? Y ese tope hay que aumentarlo. Y hay que aumentarlo en forma importante. Así como llegan mucha gente a trabajar a Chile, también han salido más de 1,5 millones de chilenos a trabajar al extranjero, porque estamos en un mundo globalizado y hay que crear las reglas del juego que permita este intercambio de personas que vienen a trabajar y personas que van a trabajar hacia a otras partes del mundo. En este contexto, el dictamen de la Dirección del Trabajo no ayudó mucho, ¿no? La otra vez aquí nos explicaba el fiscal de la SNA justamente lo engorroso que, o sea, salió a aclarar algo, decía que este dictamen salía a aclarar algo que no había por qué aclararlo. Y ahora va a haber que aclararlo. Súper importante tener reglas del juego súper claras, súper simples también, porque muchas veces echa la ley, echa la trampa, ¿no? Entonces, es súper importante como país ser un país donde las reglas del juego sean muy claras. ¿Para qué? Para que haya seguridad para emprender, ¿no? Y la ley laboral es muy importante, ¿no? Todos queremos trabajar en paz, con seguridad. Todos queremos que a los trabajadores les vaya bien, pero la ley laboral es fundamental para poder seguir desarrollando la agricultura. Y no hay ninguna ley laboral mejor que el empleo. O sea, en la medida que el país crezca, en la medida que haya mayor emprendimiento, en la medida que haya más oferta de trabajo que de trabajadores, todo mejora. Los sueldos mejoran, ¿no? La calidad del trabajo mejora. Entonces, súper importante que tengamos legislaciones muy simples, muy claras respecto de la ley laboral, porque las buenas prácticas laborales son fundamentales. Nosotros tenemos muchas certificaciones para producir, ¿no? Y si tú no tienes esas certificaciones, no puedes producir, no puedes exportar. Y las buenas prácticas laborales están dentro de las certificaciones de la agricultura. Antonio, hace un rato lo mencionó, sistema político. Nada funciona si no funciona también un sistema político, me imagino que mejor que el que tenemos ahora, y por eso la pregunta es, ¿qué tan importante es la reforma al sistema político actual? Bueno, la última propuesta constitucional venía la reforma política, ¿te acuerdas, Verónica? Y por eso era muy atractiva. Pero bueno, veamos lo que tenemos ahora.
Y claro, tenemos una fragmentación de partidos políticos muy grande. Tenemos más de 22 partidos políticos, lo que impide llegar a grandes acuerdos, y eso no es bueno para el país. Y uno ve esta polarización que hay en la Cámara de Diputados especialmente, y eso tampoco le hace bien a Chile, ¿no? Entonces, nosotros esperamos que en esta cuenta pública también el presidente se haga cargo de la reforma política de Chile. Y acá quiero ser muy claro en lo siguiente. Una cosa es la cuota del 5% de los partidos políticos, ¿no? Para que existan menos partidos políticos, podamos llegar a una negociación más en bloque, pero también esa reforma política tiene que incluir urgentemente la modernización del Estado, ¿no? Eh, y eso lo necesitamos urgente, todos sabemos, el Estado es grande, 82.000 millones de dólares de gasto, más de 1 millón de personas que trabajan en el sector público, que hacen una gran labor, yo no digo que no, hay gente que le ha dedicado su vida al servicio público, bienvenidos, ¿no? Pero tenemos que modernizar el Estado. Por lo mismo que tú dijiste al principio, Verónica, necesitamos menos burocracia, necesitamos abordar el tema de la permisología. ¿Para qué? Para que Chile sea el paraíso del emprendimiento, para que todas las personas que quieran invertir en Chile vean reglas claras. ¿Cómo funciona el mundo hoy día? Hay un señor en Suiza que está analizando todos los países del mundo, ¿no? Y le recomienda a sus inversionistas invertir en tal o cual país, ¿no? Entonces, nos salió competencia el camino. Por eso Chile tiene que destacarse, ¿no es cierto?, por su sistema político, por su sistema económico. Nosotros tenemos muchas ventajas. Tenemos un Banco Central autónomo, tenemos los 3 poderes del Estado que funcionan. Muchas veces, ojo, también hay que decirlo, de afuera nos ven mejor que nosotros de adentro. Entonces, pero bueno, la reforma política es súper importante para volver a las políticas de los acuerdos que permita poner en marcha la economía de Chile y combatir el desempleo, ¿no? Porque vemos que hay menor inversión, hay menor productividad, los índices de cesantía han aumentado hoy día actualmente cerca de un 8,7%. ¿Y qué es lo que quieren todos los chilenos? Trabajo. ¿Y qué quieren todos los chilenos? Paz y tranquilidad. ¿Qué quieren todos los chilenos? Tener libertad también para emprender. Entonces, si la política no está al servicio de esos objetivos, estamos fallando como políticos, ¿no? Ya, pero no ve que la reactivación económica tenga que necesariamente pasar por reforma del sistema político, reforma tributaria, no sé. ¿Podría el país comenzar a levantarse, a reactivarse económicamente si es que estoy pensando en el escenario en que no se llegue a acuerdo? ¿O lo ve difícil? Sí, yo creo que, a ver, Joaquín Lavín escribe un libro que se llama Las 10 Tendencias, que yo siempre lo recomiendo porque son 150 páginas, y él habla del potencial que tiene Chile en el cobre, en el litio, en la energía renovable, en el hidrógeno verde, en alimentar el mundo, en regar el desierto. Y él habla de todos los recursos naturales que tiene Chile y todo el potencial que tiene Chile. Y él dice en ese libro que el aprovechar esas oportunidades solo depende de la buena política, ¿no? Y si tenemos una mala política, no vamos a aprovechar esas oportunidades. Entonces, el guante hay que recogerlo. Y aquí los gremios también tenemos que contribuir a estos acuerdos políticos, ¿no? Entonces, la reforma del sistema político yo creo que nos ayudaría a retomar la política de los acuerdos, uno, y este fast track que se está haciendo legislativo para poner en marcha la economía muy importante, este fast track legislativo para el orden público y la seguridad muy importante, esperamos que esté en la cuenta pública, este nuevo lenguaje, esperamos que esté en la nueva pública, el generar las confianzas con el sector privado, esperamos que está en la cuenta pública,
¿Para qué? Para tener esperanza de un país mejor. Antonio, y en estos 2 minutos que nos quedan, como siempre, le ofrezco la palabra para enviarle un mensaje a nuestros agricultores y oyentes en general del agro. Bueno, primero gracias por la oportunidad, Verónica, de estar en tu programa, estar en esta radio Agricultura, que cada día tiene mayor cobertura y más impacto, ¿no? Y yo le quiero pedir a los agricultores que nos unamos, que seamos, les quiero hacer un llamado a la unidad gremial. Aquí no hay agricultores más importantes que otros, no hay agricultores del norte, del centro y del sur. Somos todos agricultores. Yo los invito a vincularse a un gremio, al gremio de su comuna, de su provincia, de su región, a fortalecer la Sociedad Nacional de Agricultura, que es el gran paraguas que agrupa a todos los agricultores de Chile. Tenemos dolores como los precios de los granos, como lo que ocurrió en Coquimbo, con lo que está ocurriendo en los vinos, como lo que está ocurriendo en el sector forestal, ¿no? La única forma de salir adelante y superar esos dolores es con mucha unidad y siendo una sola voz como agricultores. Así que el llamado es a la unidad, a la asociatividad para sacar nuestro sector adelante. Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, muchísimas gracias por haber tenido esta interesante conversación con nosotros, minutos previos a lo que es la cuenta pública acá en nuestro país y que la radio evidentemente la va a transmitir, así que por eso tenemos un programa más cortito, se suma el departamento de prensa en aquella misión. Antonio, muchas gracias, muy buenos días, muy amable. Bueno, Verónica, y también quiero invitarlos a todos al encuentro de cómo viene la temporada en el Metropolitan a las 8:30 de la mañana. Vamos a tener a Óscar Landerreche como economista, al ministro de Agricultura. Cada presidente de cada rubro va a hacer una exposición respecto de lo que ocurrió esta temporada y cómo viene el futuro de la agricultura para la temporada 24-25. Así que los esperamos el 13 de junio en Metropolitan. 13 de junio, ahí estaremos siempre, es muy interesante ese evento de la Sociedad Nacional de Agricultura. Gracias, Antonio. Muchas gracias, Verónica. Nosotros terminamos con una recomendación, Maniplex Bemoli, haz que tu huerto sea la envidia del sector con una gestión inteligente de la caída de las hojas. Elegir Sumitomo Chemical es una cuestión de filosofía. Y también los quiero invitar a un seminario de análisis político y económico 2024. Es el primer seminario organizado por Radio Agricultura y contará con destacados conductores como Checho Irane, Gonzalo Miller, Carol Baum, Tomás Bengolea, Pancho Rego, José Francisco Lagos, Mara Cedini, Cris Portugal y Carla Rubilar, entre otros destacados panelistas. ¿Cuándo es esto? El martes 18 de junio a las 8 horas, de 8 a 10:30 horas, en el Metropolitan, ahí en ex Casa de Piedra. Compra tus entradas a través de ticketmaster.cl y sé parte de este importante seminario. Organizan Agricultura y Agricultura TV. Síguenos en nuestro canal de YouTube, redes sociales y en Zapping, canal 182. Muchas gracias, nos vemos, que tengan un buen fin de semana. Fue El Agro en Agricultura, un espacio para conectarnos con nuestra tierra. Una presentación de Revista Mundo Agro, Maniplex Bemoli, la decisión inteligente para la caída de hojas. Más información en sumitomochemical.cl y espero más rendimiento por hectárea con Intelligence. El Agro en Agricultura. Conducción Verónica Díaz. Producción Safka Paragués.